La carretera del silencio. Nunca pensé que una simple decisión al volante pudiera cambiar mi vida para siempre, pero esa noche, al tomar aquella carretera oscura y olvidada, tuve la certeza de que algo más allá de la razón me estaba esperando. Todo comenzó cuando, tras una larga jornada de trabajo, decidí regresar a casa por un camino alternativo que alguien me había recomendado para evitar el tráfico. Era tarde y el asfalto parecía desvanecerse entre la niebla que se arrastraba como un suspiro frío sobre el suelo. No había señales de luces cercanas ni de otros vehículos, solo el tenue reflejo de mis faros cortando la penumbra espesa. La introducción a mi pesadilla fue un susurro que nació del viento, un murmullo casi imperceptible que parecía llamar mi nombre desde el bosque que bordeaba la carretera. Al principio pensé que era mi imaginación, producto del cansancio acumulado, pero pronto esas voces se hicieron más claras, entremezcladas con el sonido sordo de algo arrastrándose entre las hojas. Mi corazón se aceleró y aunque mi instinto me decía que diera la vuelta, algo invisible me empujó a seguir adelante, como si la carretera misma me atrapara en un hechizo. A lo lejos, una figura apareció bajo la luz amarilla de una vieja farola, una silueta delgada y encapuchada que no parecía humana. Sus ojos brillaban con un resplandor inexplicable, y cuando levantó la mano sentí que el aire se congelaba a mi alrededor. Intenté acelerar, pero el motor titubeó, como si la máquina también comprendiera el peligro que se avecinaba. Fue entonces cuando comenzó el nudo de mi historia, cuando la carretera se convirtió en un laberinto sin salida y la realidad se torció en algo oscuro y despiadado. Vi que a ambos lados del camino surgían sombras que se deslizaban entre los árboles, sus rostros deformados por una mezcla de agonía y malevolencia, sus cuerpos retorcidos como si la tierra misma los hubiera vomitado. Intenté gritar, pero mi voz quedó atrapada en mi garganta y el volante se volvió frío como el hielo, impidiéndome girar. La figura encapuchada avanzó hacia mí y con cada paso que daba, el tiempo parecía ralentizarse, como si el mundo entero se hundiera en un abismo de silencio y desesperación. Los faros parpadearon y en ese instante percibí que no estaba solo en el vehículo. Un susurro cercano me dijo al oído que había cruzado un umbral que ningún viajero debía atravesar, un territorio donde las almas perdidas de la carretera esperaban para reclamar a los vivos que se atrevieran a irrumpir en su morada. Sentí un frío helado recorrer mi espina dorsal mientras la figura extendía una mano huesuda hacia mí. Y fue entonces cuando comprendí la verdadera naturaleza de aquella carretera del silencio. Era un lugar donde el tiempo se detenía, donde los muertos vagaban sin descanso y donde cada curva escondía un destino fatal. Mi coche comenzó a moverse solo, avanzando hacia la oscuridad que se tragaba el horizonte, y supe
que estaba condenado a repetir ese trayecto una y otra vez, atrapado en un ciclo eterno de miedo y soledad. El desenlace llegó cuando, después de lo que parecieron horas o quizás años, logré despertar en la cuneta, con el motor apagado y las manos temblorosas aferradas al volante. No había señales de la figura ni de las sombras, solo el silencio mortal que aún parecía resonar en mis oídos. Intenté arrancar de nuevo y esta vez el coche respondió, pero la carretera estaba vacía, desierta, como si el mal nunca hubiera estado allí. Sin embargo, desde esa noche, cada vez que paso por ese camino, siento la presencia invisible que me observa, que susurra mi nombre con un tono que hiela la sangre y que me recuerda que la carretera del silencio no olvida ni perdona. Sé que en algún momento, cuando menos lo espere, volveré a encontrarme con la figura encapuchada y entonces, quizás, ya no habrá escape, porque en esta carretera el olvido no existe y la muerte nunca descansa. El susurro de la carretera olvidada. El asfalto bajo las ruedas parecía absorber el silencio de la noche, una negrura profunda que se extendía más allá del alcance de mis faros. Había decidido tomar un atajo por esa vieja carretera que nadie usaba desde hacía años, una vía que atravesaba un bosque denso y que conectaba dos pueblos distantes. No era la ruta más segura ni la más transitada, pero la prisa me cegaba y la promesa de llegar temprano me hizo ignorar las advertencias. Apenas había avanzado unos kilómetros cuando la radio del coche comenzó a fallar, emitiendo estática intermitente y fragmentos de voces distorsionadas que parecían salir de algún lugar remoto. Apagué el aparato, convencido de que era solo una interferencia común, pero entonces noté algo extraño. A lo largo de la carretera, cada cierto tramo, había señales desgastadas que indicaban nombres de lugares que no aparecían en ningún mapa moderno. En uno de esos carteles, apenas legible, estaba escrito Villa Muda. La curiosidad me impulsó a seguir hasta una curva pronunciada, donde el camino se estrechaba bajo la sombra de árboles gigantescos. Fue entonces cuando sentí una presencia, una sensación helada que me recorrió la espalda y me hizo frenar en seco. Al mirar por el retrovisor, vi una figura oscura, inmóvil, en el borde del camino, con la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado, como si me estuviera observando atentamente. Encendí las luces altas y aceleré, pero al mirar nuevamente, la figura había desaparecido sin dejar rastro. A partir de ese momento, la carretera cambió. El aire se volvió denso y el silencio se cargó con un murmullo apenas perceptible, como susurros que parecían venir de todas partes y de ninguna a la vez. El motor del coche empezó a fallar y las luces parpadearon, sumergiéndome en una oscuridad momentánea que me hizo pensar en detenerme, pero el temor a lo desconocido
me empujó a continuar. De repente, a un lado del camino, vi una casa antigua y destartalada. La única ventana iluminada mostraba una sombra que se movía lentamente. Decidí detenerme para pedir ayuda, pero al acercarme, la puerta se abrió con un chirrido que perforó el silencio, y una voz femenina, susurrante y quebrada, me llamó por mi nombre. Un escalofrío me paralizó, mientras esa voz me invitaba a entrar, asegurándome que allí encontraría refugio y respuestas. La tentación fue grande, pero algo en su tono no era humano. Era un eco de desesperación y de un tiempo olvidado. Retrocedí y mi mirada se encontró con un espejo roto que estaba apoyado en la pared exterior de la casa. En él, mi reflejo no era el mío, sino el de un hombre con los ojos vacíos y la piel pálida, como si estuviera atrapado entre la vida y la muerte. Asustado, volví a mi coche y encendí el motor con dificultad. Cuando intenté arrancar, la carretera frente a mí se extendió de manera interminable, como si el tiempo se hubiera detenido y yo estuviera atrapado en un bucle sin salida. Observé los árboles que rodeaban el camino y uno de ellos parecía tener grabadas palabras: «No vuelvas». Intenté ignorarlas, pero un susurro creciente se convirtió en un coro de voces que clamaban por ayuda y advertencia. De repente, el motor murió y las luces se apagaron por completo. En la oscuridad, la voz femenina volvió a llamar mi nombre, esta vez con un tono suplicante y lastimero. Sabía que debía resistir, pero el frío y la soledad me hacían dudar de mi voluntad. Cerré los ojos y cuando los abrí, la carretera estaba iluminada por la luz tenue del amanecer. Miré atrás y no había señales de la casa ni de la figura misteriosa. Aliviado, conduje hasta el pueblo más cercano, donde conté mi experiencia a un anciano que me escuchó con atención. Me explicó que aquella carretera había sido escenario de desapariciones y tragedias durante décadas, y que la leyenda de Villamuda hablaba de un lugar atrapado en el tiempo, donde las almas perdidas intentaban comunicarse con los vivos para evitar que cayeran en la misma trampa. Desde entonces, cada vez que paso por esa ruta al caer la noche, siento que la oscuridad me observa y que los susurros vuelven a llamar mi nombre, recordándome que algunas carreteras no están hechas para ser recorridas y que hay lugares donde el tiempo y la realidad se diluyen en un suspiro eterno. Susurros en la carretera desangrada. Era una noche sin luna cuando decidí tomar el atajo por la carretera vieja que cruzaba el bosque. La ruta, abandonada y cubierta por sombras densas, tenía fama de ser un lugar peligroso, pero el cansancio y la urgencia me hicieron ignorar las advertencias. Apenas mis ruedas comenzaron a rodar sobre el asfalto agrietado, una sensación de inquietud se instaló en mi pecho. El aire parecía más frío y un silencio extraño envolvía el paisaje, como si el mundo hubiese dejado de respirar.
A lo lejos, unas luces parpadeantes rompían la oscuridad, pero no correspondían a ningún vehículo. Eran pequeñas llamas que danzaban entre los árboles, moviéndose con un ritmo hipnótico que me hizo frenar. Al detenerme, el motor se apagó abruptamente y las luces comenzaron a acercarse lentamente hacia mí. Mi corazón golpeaba con fuerza mientras intentaba encender de nuevo el coche, pero la llave no giraba. Fue entonces cuando escuché el primer susurro, un murmullo apenas audible que parecía salir de la nada, susurrando mi nombre con una voz quebrada y distante. Miré por el espejo retrovisor y vi una figura borrosa, envuelta en una capa oscura que se desvanecía entre los árboles. Traté de convencerme de que era producto de la imaginación, pero la sensación de ser observado se intensificó. Decidí salir del coche y avanzar hacia la carretera principal, pero mis pies parecían hundirse en la tierra mojada, como si una fuerza invisible me retuviera. Las llamas ahora formaban un círculo a mi alrededor, y dentro de él, sombras se alzaban, moviéndose al compás de un cántico ancestral que resonaba en mis oídos. Sus voces parecían venir de otro tiempo, cantando una melodía que helaba la sangre y despertaba recuerdos olvidados. Quise gritar, correr, pero mi cuerpo no respondía. Estaba atrapado en un sueño lúgubre del que no podía escapar. Una de las sombras se acercó lentamente y al alzar la capucha vi unos ojos vacíos, sin vida, que me atravesaban el alma. En ese instante, una visión me golpeó con fuerza. Imágenes de accidentes, pérdidas y promesas rotas que habían ocurrido en esa misma carretera a lo largo de los años. Comprendí que esas almas errantes buscaban algo, una justicia o un alivio que jamás encontraron. Sentí que me entregaban un mensaje. No podía seguir ignorando el pasado ni las tragedias que esa carretera guardaba. Una voz firme y profunda me susurró que debía llevar su historia al mundo para liberar sus almas atrapadas en la oscuridad. Al aceptar, el círculo de llamas se disolvió y la sensación de peso desapareció de mis piernas. El coche volvió a encenderse con un rugido y la carretera parecía menos amenazante, aunque las sombras persistían al borde del camino, observándome con gratitud silenciosa. Desde aquella noche, la carretera vieja dejó de ser solo un atajo para mí. Se convirtió en un recordatorio vivo de que no todo lo que está perdido debe permanecer enterrado en el olvido. Cada vez que paso por allí, siento que las sombras me acompañan, recordándome que sus susurros no cesarán hasta que su historia sea contada y su memoria honrada. Decidí que debía investigar más a fondo, adentrándome en archivos olvidados y entrevistar a quienes alguna vez vivieron cerca de la carretera. Descubrí relatos fragmentados, diarios cubiertos de polvo y testimonios desgarradores que narraban accidentes inexplicables y desapariciones sin resolver. Cada historia era un eco del dolor que había sentido aquella noche, un grito silenciado que clamaba por justicia. Con cada palabra que reunía,
Las sombras en la carretera parecían hacerse menos ominosas, como si reconocieran que sus historias al fin estaban siendo escuchadas. Pero también comprendí que revelar la verdad no sería sencillo. Había fuerzas oscuras, tanto humanas como sobrenaturales, que deseaban mantener el secreto enterrado. Sin embargo, mi determinación creció al saber que mientras las voces de aquellos espíritus permanecieran invisibles para el mundo, sus almas seguirían atrapadas en ese limbo de sufrimiento eterno. Así, con cada paso que daba, sentía que no solo narraba una historia, sino que tejía un puente entre el pasado y el presente, entre la vida y la muerte, con la esperanza de que algún día el silencio se rompiera definitivamente.